Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Buenos días, Iglesia Visión de Femisco. Qué placer estar con ustedes y para no retrasar, me gustaría que me acompañaran a una oración y entregar este tiempo, pero les pido ponerse de pie. Y quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Vamos a entregar este tiempo, pero también vamos a entregar toda carga, toda necesidad y vamos a usar este tiempo. Vamos a dedicar estos par de minutos para entregar toda necesidad, si tenemos duda en algo, una respuesta que esperamos, alguna decisión que tenemos que tomar, este va a ser el momento que vamos a dedicar. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos por esta mañana, gracias te doy por cada vida que está acá sentada, también que nos miran a través de las redes, Señor. Entrego todas esas vidas, Señor. Te entregamos este tiempo, entregamos tu palabra, que seas tú el que hable, que no sea una mente humana, Señor. Y también entregamos toda necesidad, toda dolencia, toda enfermedad, toda duda, toda congoja, Señor, que pueda traer alguien en esta casa, Señor. Que tú traigas una pronta respuesta, un pronto alivio y traigas consuelo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, tomen su asiento. Damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de YouTube y damos un saludo a los que nos ven fuera de las fronteras de Guatemala. Aquí marca mi teléfono una temperatura de 25 grados. Hemos tenido una semana calurosa, un par de días atrás se calmó el calor y hoy es una mañana bastante agradable, aunque está comenzando el calor. Para continuar, se me ha encomendado el tema el sufrimiento por causa de la verdad. Y para mí es un privilegio. Agradezco a Dios, agradezco a nuestros pastores esta oportunidad y me siento con mucha alegría porque hoy terminamos la serie Enfrentando la idolatría. Es muy difícil los comienzos, pero continuar y terminar es a veces lo que el éxito. Y hoy estamos terminando esta serie en donde recibimos un equipamiento para combatir o para enfrentar la idolatría, que déjenme decirles que es un tema que la Biblia le da mucha atención y el cual tenemos nosotros que aprender. Y si no hemos revisado, son 4 temas, 3 antes que este último, y ahí vamos a recibir un equipamiento. Si no hemos estado acá o no los hemos visto, les invito a que lo revisen, porque es un equipamiento que recibimos. Quisiera, antes de leer el texto, recuérdense que estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 14. Antes de leer los versículos que vamos a leer, quisiera contextualizar, porque es muy importante. La semana pasada el pastor compartió con nosotros el testimonio del Dios verdadero y se nos invitaba a que sigamos el camino que Jesús nos da a nuestras vidas, que demos ese testimonio, que llevemos esa palabra que se nos ha dado, y se nos invitaba a eso. Eso fue el tema pasado, y con ello combatir la idolatría. Sin embargo, quisiera hacer un recordatorio así muy brevemente, porque me va a ayudar a contextualizar los textos de hoy. Recuérdense ustedes que en el capítulo 13 de Hechos,
empieza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, estos dos apóstoles que cada vez que profundizamos en el estudio me causa mucha admiración por estos hombres, por el amor que tenían, no solo a Dios, sino a nosotros, al prójimo. Me admira eso y hoy lo vamos a ver al final. Y ellos comenzaron ese viaje de Antioquía, lo que hoy es Turquía, al oeste. Y luego viajaron, bueno, habían llegado desde Chipre, donde era Bernabé, y de ahí fueron a Antioquía al oeste, y de ahí arrancaron en todo ese primer viaje misionero a Iconio y luego a Listra, que es donde estamos ahora. Pero vean ustedes, se lleva un patrón donde los apóstoles llegan y predican el evangelio, causan división. División porque algunos comienzan a seguirlos, aceptan la palabra que ellos llevan y otros no, y comienzan a perseguirlos. Y ese era el patrón que llevaban. Lo llevaron en Chipre, lo llevaron en Antioquía, lo llevaron en Iconio y ahora van a Listra. Iconio es una ciudad que todavía existe hoy, es Konia se llama, y que queda a 100 millas, 165 kilómetros de Antioquía. Todo este trayectorio los apóstoles lo hicieron a pie, mis hermanos. Y luego de Iconio, ¿se recuerdan ustedes que ahí ellos fueron amenazados, igual el mismo patrón, y les amenazaron con perseguirlos y apedrearlos, y entonces ellos siguieron avanzando y fueron a Listra. A Listra queda a 32 kilómetros, eso es más al centro de Antioquía, ahí nos podemos ubicar, al centro de Antioquía, a Listra. Actualmente Listra ya no es una ciudad como tal, solo es como una loma, un lugar que me imagino que por las guerras, por todas las invasiones que han tenido, así quedó, ahora ya no es ciudad. Pero ahí en Listra es muy importante, es un lugar que incluso ahí residía Timoteo, que fue como un hijo para Pablo. Entonces, Listra pues tiene su importancia. Y en Listra, se recuerdan ustedes que ya lo vimos, y no lo vamos a repasar ni lo vamos a leer, pero ahí sucede algo importante. Ahí cuando entran los apóstoles, como bien decía el libro de los evangelios, cuando se predica el evangelio, hay señales que siguen al evangelio, y entonces ellos iban caminando y encontraron a un hombre que no caminaba desde nacimiento. Y se recuerdan ustedes que el apóstol Pablo oró por él y él caminó. Entonces esto causó conmoción en esta ciudad de Listra y vieron a los apóstoles como dioses. El corazón humano, como se nos explicó la semana pasada, tiende a adorar a algo, tiende a creer en algo. Y la Biblia, y en estas enseñanzas que se han dado, se nos invita a que creamos en Dios, que sigamos a Dios, pero nuestro corazón tiene esa necesidad de seguir el corazón. ¿Se recuerdan ustedes que en Génesis 6 se dice que el corazón humano desde el nacimiento tiende a buscar el mal? Entonces nosotros tenemos que ser muy persistentes en buscar el bien. Pero ¿cómo era esta cultura en Listra que al nomás ver a Pablo y a Bernabé, incluso les pusieron nombres? A Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo a Mercurio, porque era el que llevaba los mensajes o la palabra. Tenían toda una mecánica de idolatría. Inmediatamente comenzaron a reunir ofrendas para darle a los apóstoles. Pero los apóstoles tenían claro lo que tenían que hacer, que era llevar el mensaje. En ningún momento ellos dijeron vamos a aceptar las ofrendas o se van a creer como lo que ellos miraban que eran dioses. Ellos dicen que rasgaron sus vestiduras. Esa es una señal
en los tiempos bíblicos, de la cual significaba indignación por lo que estaba sucediendo, y eso lo tomó a mal el pueblo de Listra. Se pueden ustedes imaginar. Y en eso, como el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé tenían cola de esa persecución que venían desde Iconio, entonces se le juntaron a estas personas, los alcanzaron porque los venían persiguiendo para matarlos, y al mismo tiempo las personas que estaban ahí tomaron a mal el que no aceptaran las ofrendas. Entonces es donde viene el versículo que hoy nos compete. Es Hechos 14, 19 y 20. El título que lo da la Biblia de las Américas dice: Pablo apedreado en Listra. Versículo 19, acompáñame la lectura. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, era lo que les explicaba, era esa persecución que venían ellos, ese patrón que llevaban ellos. Y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Este es una pensada nada más mía, no es doctrina ni tampoco está en la Biblia, pero fíjense ustedes que el apóstol Pablo menciona que en alguno de las cartas que escribió, no recuerdo cuál, pero él dice que visitó el tercer cielo y vio el tercer cielo, se le permitió asistir ahí. Y realmente esta práctica de matar a una persona, este castigo de apedrear, de lapidarlo, se llama lapidación, era muy común en ese tiempo. Y imagínense ustedes recibir ese castigo y darlo por muerto, a lo mejor sí murió, porque el texto es muy claro en decir que al siguiente día él siguió adelante, como era su propósito o su convicción. Entonces puede ser que realmente haya muerto y que de alguna manera él resucitó, pero esa es una pensada mía nada más, no está en la Biblia y tampoco es doctrina. Lo cierto es lo admirable de porque cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues yo les traía un mensaje de paz y de bien, les venía a predicar al que es bueno, que es Jesús. Y si ustedes no lo quieren recibir, pues bueno, allá ustedes. Sí, se regresaba a su lugar a seguir enseñando la palabra, pero no, él estaba convencido que él iba a recibir este castigo o esta resistencia y seguir adelante, ese era su propósito. El problema, mis hermanos, es que la idolatría, si recordamos el concepto que se nos enseñó la semana pasada, está en el corazón del hombre. Y el concepto que se nos dio es poner en nuestro corazón algo que no sea Dios y seguirlo y dedicarle tiempo. Y como nos enseñó la pastora, la idolatría puede ser sutil y no darnos cuenta. Nos enseñaba que la avaricia es una forma de idolatría, amor al dinero. Entonces, la no idolatría, se nos enseñó la semana pasada igual, la no idolatría es la dependencia completa en Dios. Nuestro trabajo, todo aquel que dice ser creyente de Jesús, de haber sido salvo, tiene que tener frutos. Y uno de ellos es no practicar la idolatría. Recuérdense ustedes que la idolatría fue uno de los 3 pecados
que hizo que el pueblo de Israel que salió de Egipto no recibiera o entrara a la tierra de Canaán. La Biblia describe 3 pecados y uno de ellos es la idolatría. Y cuando está en los tiempos de los apóstoles y quienes permitían pertenecer a la iglesia y ser cristianos, se les imponía 3 conductas que tenían que dar fruto, y uno de ellos es el no practicar la idolatría. O sea, la idolatría es una cosa muy seria. Y pudiéramos hablar de muchos ejemplos y de muchos pasajes en la Biblia, y siempre que uno busca en la Biblia hablar de idolatría, siempre le hace referencia a uno de Hechos capítulo 14 y justamente los versículos que hemos leído. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 31 habla de Raquel, que cuando se casó con Jacob y se fueron, y cuando ellos se fueron de la casa de Labán, que era el padre, Raquel robó y llevaba en escondido unos ídolos de Labán. Y el pasaje dice que ellos sufrieron persecución, y si hubieran encontrado los ídolos, que no los encontraron, hubieran recibido muerte. Entonces la idolatría trae muchas consecuencias. También otro pasaje que pudiéramos hablar de ejemplos de idolatría es cuando Josué lleva a los ejércitos de Israel a conquistar las tierras de Canaán que Dios les prometió que iban a recibir, y iban conquistando hasta que llegaron a Jai y no conquistaron Jai, derrotado. Entonces Josué se presentó delante de Dios y le preguntó ¿por qué sufrieron derrotas si le habían prometido que iban a conquistar todas las tierras? Entonces Dios le dice a Josué que revise que hay un personaje que robó unos ídolos, o anatema que le llaman. Eso está en Josué capítulo 7. Acán, uno de los guerreros de Josué, robó unos ídolos de la ciudad donde fueron a saquear y los guardó. Entonces es una forma de idolatría que provocó que el pueblo de Israel sufriera una derrota y muertes. Tuvieron que, castigar a Acán. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo define la idolatría? Vamos a hablar un poquito de lo que es idolatría. Acompáñame a la lectura. Romanos 1:25 dice, ¿cómo define el apóstol Pablo la idolatría? Y podemos pensar que la definición de idolatría que toma el apóstol Pablo es de lo que él vivió en este viaje a Listra. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Esta es la definición que da el apóstol Pablo que es idolatría. Adorar a lo que vemos y no al Creador de las cosas. Si nosotros le preguntamos a Google, o en base a una encuesta que se hizo por la cadena de noticias BBC, que es una cadena inglesa, la cual tiene mucho prestigio a nivel mundial, ellos hicieron una encuesta y le preguntaron a millones de personas en qué creían, y dan algunos datos. Dice que el país, el que más reporta creer en un creador, no necesariamente en Dios al que servimos, sino que reportan creer en un Dios, es Tailandia. El 98% de la población cree en Dios o en un Dios creador. Y el que menos cree son los chinos, China.
China se reporta que es el país en el cual podríamos decir que es el que más ateos hay. El 7% de la población cree en Dios y el resto cree en el ser humano. Incluso ellos ponen como a le llaman ellos profeta, como que siguen a ese personaje y creen en la habilidad del ser humano. En eso depositan su confianza. Guatemala no aparece en las estadísticas de ellos, pero me imagino que nosotros seremos un pueblo en el cual sí debe de haber algún tipo de idolatría, pero no la definieron ahí. Pero ¿cómo creen ustedes que la Biblia define a la persona que no cree en Dios? Y por eso nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos o le decimos a las personas, a nuestros familiares. ¿Alguien ha leído alguna vez cómo le dice la Biblia al ateo, a la persona que no cree en Dios? Acompáñenme a la lectura, Salmos 14:1 y 53:1. Dicen lo mismo, son réplicas, por eso los mencioné. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Están corrompidos, sus injusticias son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Y esa es la definición de que le da la Biblia a la persona que no cree en Dios, que es atea, necio. Tratemos de no usar esa palabra así por usarla, porque sí es fuerte, ¿verdad? Y ahora me gustaría, porque es como Dios le da mucha importancia a la idolatría, que fue los primeros mandamientos que dio Él en su palabra. Leamos Éxodo 20, versículo 3 y 4, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría, Dios la perdona. Sin embargo, sí nos hace ver que trae consecuencias. De los ejemplos que platicamos, tuvo consecuencias y al final Dios perdona, pero trae consecuencias. Dios es celoso de eso. Y Él crea un mecanismo para combatir la idolatría, que es lo que vamos a platicar en los próximos minutos. En Isaías 53 es un capítulo que es mesiánico, habla de Jesús. Y lo leeré muy rápidamente y no me detendré mucho, solo quiero resaltar algo. Dice 53 del 1 al 3, dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ahí está hablando de Jesús y del sacrificio que hizo en la cruz. Pero lo relevante es lo que dice en el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y eso es lo que Pablo entiende, lo importante y lo que lo motiva a él a ir de ciudad en ciudad, donde es rechazado, donde tiene resistencia, es llevar el mensaje de aquel que es bueno, que es Jesús. Amén. Y
Pablo lo expresa de esta manera. Dice en Romanos 10, 13, 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo importante es que compartamos del que es bueno y para que se reciba salvación. Y entonces el apóstol Pablo hace una reflexión a esto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o del que es bueno. Esto es lo que Pablo entendió de lo que es seguir el camino de Jesús, porque Jesús a eso vino. Él fue despreciado, como dice Isaías 53, pero él sabía el propósito de por qué vino a la tierra. Y eso Pablo lo comprende perfectamente y esa es la motivación de él, llevar el mensaje del que es bueno. Y era la forma en que combatía la idolatría el apóstol Pablo. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué hacemos? Esa pregunta, ¿qué hacemos para combatir la idolatría? ¿Será que el sufrimiento a causa de la verdad significará que recibamos un castigo como el que recibió Pablo? ¿O qué es lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Qué hacer para combatir la idolatría? Dice en 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. No pretendamos tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las personas o con lo que está detrás de las personas, con espíritus que pudieran estarlos motivando. La Biblia nos enseña huir de la idolatría. ¿Pero qué significa esto? La palabra huir del griego original viene la palabra peugo. No importa cómo decirlo, pero lo que representa esta palabra dice huir o escapar lejos, rechazar, evitar. Y un ejemplo de cómo podemos hacer eso. Imagínense ustedes, se nos enseñó que la avaricia es una forma de idolatría. Si en algún momento se nos propone, mira, guarda un dinero o permíteme depositar un dinero en tu cuenta y se te dará algo, tendrás una recompensa. Y uno puede pensar, bueno, es solo lo que tengo que hacer es guardar el dinero, tengo que prestar mi cuenta y eso enseña la Biblia que es una forma de idolatría porque es una forma ilegal de ganar dinero. Nosotros se nos enseña que huyamos de la idolatría. La pastora nos enseñaba sobre la vida de Salomón, que Salomón tuvo 2 títulos. El primero, el hombre más sabio de la tierra. Pero el segundo no es tan bueno. Tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas. El problema es que él permitió que estas mujeres cambiaran su corazón o desviaran su corazón. Él debió haber huido de eso que él tuvo. Entonces, el primer consejo es huir de la idolatría. El segundo consejo, 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos.
guardaos de los ídolos. Y es que, como mencionábamos, a veces puede ser sutil eso de la idolatría. Yo tengo amigos muy leales de cuando era estudiante de bachillerato, que había una situación que había que, por ejemplo, cambiar de casa, y ahí estaban para ayudar a trasladar a la persona o al amigo. Si había una enfermedad, ahí estaban, muy leales. Pero en los momentos de ocio, pues hacían conductas que de ninguna manera serían aprobadas por Dios. Entonces uno tenía que huir o guardarse de eso, o no participar y no enfrentarse, sino simplemente rechazar. Y cuando uno hace esto, va a sufrir algún tipo de burla, algún tipo de, con lo que se llama ahora bullying, o algún tipo de persecución incluso en algunas situaciones. Y a esto se refiere el tema de sufrimiento a causa de la verdad, que muchas veces vamos a sufrir persecución, vamos a tener resistencia en nuestra familia por compartir el evangelio y por no practicar costumbres, ciertas costumbres. A esto se refiere persecución, sufrimiento a causa de la verdad. Pero esta palabra guardaos tiene una connotación muy interesante. Viene del griego original pilazo, así se pronuncia, pilazo. Dice fijar los ojos en algo para mantenerlo a salvo, usado para describir la vigilancia constante que ejercen los pastores para proteger sus rebaños. Es decir, nosotros tenemos que mantenernos en vela en cuanto a este tema, porque es muy fácil caer en eso, muy fácil desviar. Recuérdense el concepto de idolatría, dejar que entre algo a nuestro corazón que no sea Dios. Si algo ocupa nuestro tiempo, si podemos pasar horas viendo algo que no sea una prédica, eso puede estar al final desviando nuestro corazón. Y esa palabra guardado dice que le tenemos que prestar mucha atención, que tenemos que tener esa vigilancia como la que se lleva para proteger rebaños, dice un guardia militar que ejerce una vigilancia constante, imagínense. Eso significa guardaos de la idolatría. Muy rápidamente, Colosenses 3:5, como un tercer consejo. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Bueno, ya se nos enseñó que la avaricia es idolatría, pero muchas veces nos preguntamos, ¿estaré yo cayendo en idolatría? Y es difícil a veces aceptarlo o pensar que pudiéramos tener alguna práctica de idolatría. Y por esa razón yo puse este texto, porque esas conductas que están ahí, pasiones, malos deseos, impureza, nos puede hacer pensar, cada uno puede tener una explicación, no hay tiempo para hacerlo, pero podemos reflexionar si no estaremos cayendo en eso, y eso nos puede hacer pensar que pudiéramos tener alguna práctica de idolatría. Hay que revisar eso en nuestros corazones. Y ya los últimos versículos, para ir terminando, dice en 2 Timoteo 3, 10 y 11, en una versión de la Biblia que la escogí por la forma en que lo interpretó, dice que es la Nueva Biblia Viva. Versículos 10 y 11 de 2 Timoteo 3 dice: pero tú has seguido mi enseñanza, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia.
Versículo 11, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Incluso hasta muerto estuvo probablemente, o casi muerto. Pero de todo eso Dios lo levantó y Él siguió con su propósito. Y por último, mis hermanos, solo quiero compartir por qué el apóstol Pablo hacía todo esto. Segunda de Timoteo 8:10, unos versículos antes al texto que leí anteriormente. Versículo 8 dice: nunca te olvides de Jesucristo, descendiente de David, que resucitó de entre los muertos. Este es mi evangelio. Por predicarlo sufro penalidades y me tienen en la cárcel como a un criminal, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso estoy dispuesto a sufrir si con ello alcanzan la salvación y la gloria eterna a aquellos a los que Dios ha escogido. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esa era la motivación que el apóstol Pablo tenía, de por qué fue apedreado, de por qué fue maltratado y perseguido, y él tenía que moverse de ciudad en ciudad, y él, la motivación que tenía era, primero, cumplir con ese mandato que Dios nos ha dado de predicar su evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es hablar de aquel que es bueno. Y segundo, y él lo dice ahí, por amor al prójimo. Porque como decía en Romanos, si no abrimos nuestros labios, si no invitamos a conocer a Jesús, ¿quién va a llevar ese mensaje? Por eso se nos invita a que seamos testigos de Dios. Y esta es la mejor forma de combatir la idolatría. Seguir el camino de Jesús, compartir de Él y amar al prójimo. Por eso dejé al final no orar por necesidades, sino para que Dios, y quisiera que me acompañaran ya los de alabanza, para que Dios haga una obra en nuestro corazón. Si existiera algo de idolatría, Dios la puede perdonar. Dios puede perdonar si existiera algo de idolatría en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero yo quisiera orar más para que Dios transforme nuestro corazón, para que nos dé amor, primero hacia Él y segundo al prójimo. De verdad, el apóstol Pablo tenía esa urgencia de llevar el mensaje. Tenía ese amor para llevar la salvación, para que no se perdieran las almas. Y él sabía que habían personas que lo iban a rechazar, pero él seguía adelante en su propósito. La verdad es que a mí me admira cada vez que estudio más, que leo más sobre cómo fue dándose el evangelio en los tiempos de los apóstoles. Me admira mucho la vida de estos personajes, que nos invita a amar a Jesús, a ser como Él, a seguir sus caminos. Cierra tus ojos y yo le pido a Dios que nos transforme nuestros corazones, para que quite toda idolatría que pudiera haber, toda forma de idolatría, y que luego transforme nuestros corazones para que llevemos ese mensaje al cual se nos comisionó. Dice: id a Jerusalén, a Judea y a todo el mundo, compartiendo del evangelio. Que Dios transforme nuestros corazones y que podamos cumplir con ese mandato
y que combatamos toda forma de idolatría. Esa es mi oración de esta mañana. Después de oír una vez más este canto que está en el fondo, oraré. Y tú reflexiona y ora también, para que Dios transforme nuestros corazones. Canta conmigo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que libre en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Muy bien. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das las herramientas para vivir bien, para estar bien contigo, Señor. Y hoy ponemos delante de ti nuestros corazones, para que escudriñes en ellos si hay una forma de idolatría que tú no te agradas, que nos ayudes a combatirla, que la saquemos como basura para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos ignorantes de cosas que pasan, pero escudriña en nuestros corazones que hay un deseo de estar bien contigo, de amarte y de servirte. Cambia nuestros corazones, transfórmalos. Y hoy te presento a cada una de estas vidas que están acá en este púlpito, en esta casa, y a los que nos han sintonizado a través de las redes. Señor, presento cada vida, Señor, para que tú entres a sus corazones y las transformes. Ayúdanos, Señor, a compartir de ti, a llevar tu palabra, a ser como tú, a seguir tus caminos. Y perdónanos si no lo hemos hecho, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Amén y amén. Agradezco la sintonía de los que nos vieron a través de YouTube. Nos bendice y pónganos un mensaje. Oraremos por ti. Hasta pronto.